profesores y alumnos de la Universidad de Mendoza. Me centraré al hablar sobre la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Argentina. Nos surgen preguntas como ¿qué son estos derechos y quién los regula? A su vez, me centraré en los casos específicamente como las vulneraciones y violaciones que tienen estos derechos, donde son protagonistas los niños, y nos van a surgir preguntas también sobre cuál sería la razón por la que se violan estos derechos y cómo se aplica o castiga a las personas que violan estos derechos. Estas preguntas se van a ir respondiendo a lo largo del tema. A su vez, los derechos de los niños son respaldados por diferentes organismos, como lo es la ONU, Amnistía Internacional, UNICEF o en nuestro país, que aparece regulado a través de la Ley 26.061. También presentaremos casos donde grupos de personas que en la actualidad siguen incumpliendo la ley a través de lo que se llama explotación infantil, que tiene por objeto la utilización de niños, niñas y adolescentes, es decir, como empleados y esclavos en diferentes trabajos. Tal es el caso de la prostitución de niñas y niños, donde son explotados sexualmente con fines económicos. Veremos que en nuestro país, Argentina, estos derechos resultan afectados por diferentes casos, por ejemplo, cambios climáticos, políticos y culturales, los cuales estas causas a los niños les generan un problema en su proceso de desarrollo vital, como por ejemplo puede afectar a la parte física, neuronal, cognitiva, dificultando su educación y su comprensión. También presentaremos casos donde son protagonistas los profesores de diferentes escuelas y en jardines maternales que intentan violar o abusar a sus alumnos. En primer lugar, a raíz de todo esto, voy a realizar una definición sobre qué son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Son un conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas hasta cierta edad. Es decir, que tienen libertad a que se proteja su vida y se respete su intimidad, a la salud, a hacer deporte, a jugar y disfrutar de un ambiente sano. Lo cual, estos derechos son regulados o amparados a nivel global por UNICEF, donde en 1924 la Sociedad de las Naciones aprueba la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. La declaración expresa que todas las personas deben reconocer el derecho de los niños a contar con los medios necesarios para su desarrollo y a acceder a una educación que infunda conciencia social y sentido del deber. También en 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas crea el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia, UNICEF, centrándose en todos los niños del mundo. Estos son algunos de los años en que se llevan celebrando a través de pactos y asambleas para proteger a los niños. A su vez, los países de todo el mundo son amparados por estos pactos. En Argentina se protege a los niños, niñas y adolescentes a través de la Ley 26.061, la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, lo cual la protección tiene por objeto la protección integral de los adolescentes, niñas y niños que se encuentren dentro del territorio argentino para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la nación sea parte. Esta ley tiene diferentes derechos que le son concedidos a los niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo, derecho a la salud, derecho a la identidad, derecho a la educación, etc. Entonces nos surgen preguntas, es decir, una pregunta mejor dicho. ¿Es posible que se puedan violar
estos derechos a pesar de los pactos y declaraciones que hay en el mundo? Sí, hoy en día, a pesar de que existan diferentes organizaciones y fundaciones, se siguen violando los derechos de los niños. ¿Y a qué se debe esto? Las vulneraciones de los derechos se presentan en cualquier situación en la cual los niños, niñas y adolescentes quedan expuestos al peligro o daño que pueda violar su integridad física y psicológica, ya sea en forma de abuso sexual o que la vulneración se presente por negligencia. Por ejemplo, como mencioné en la introducción, la explotación infantil. La explotación infantil, también llamada esclavitud infantil, es la utilización de niños en trabajos normales o peligrosos para fines económicos, familiares o de otra índole, de menores de edad por parte de los adultos, afectando con el desarrollo personal y emocional de los menores y el disfrute de sus derechos. Las causas por las que generan esta explotación puede ser la situación de pobreza, donde las familias pobres impiden que dispongan de recursos necesarios para comprar alimentos, ropa, acceder a una vivienda o sanidad o una educación. Muchos menores se ven en la situación de contribuir a la economía familiar, realizando trabajos que ponen en peligro su vida, como los niños de la República Democrática del Congo, donde son explotados para la extracción de minerales. En Argentina, el trabajo infantil de menores es delito y está regulado por el Código Penal, como el artículo 148 bis, con una pena de prisión de hasta 4 años a quien se aproveche del trabajo infantil, y solo pueden trabajar los mayores de 16 años con la autorización de los padres. Otro caso puede aparecer como lo es el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil, también abuso sexual de personas menores de edad, es la conducta en la que niña o niño es utilizado como objeto sexual, existiendo o no una relación con la persona y siendo asimétrica o simétrica. Es decir, que exista vulneración ya sea por una persona o por varias, donde haya desigualdad en lo que respecta a la edad, madurez y al poder. Otro caso de gran influencia aparece en los últimos años sobre los abusos sexuales que están sufriendo los alumnos por parte de los profesores. En partes aparecen casos donde los jardines maternales de 3 a 5 años o en primarias y secundarias y hasta en las facultades, donde a continuación voy a leer un pequeño segmento de una revista digital donde niños de 5 años son utilizados como objetos sexuales. Denuncian a 3 maestros por 13 casos de abusos en un jardín de infantes. Se trata de un profesor de música y otras 2 maestras. Los menores revelaron presuntos juegos sexuales de los docentes de las menores, los padres de al menos 13 chicos que asisten al jardín de infantes número 909 del partido bonaerense de Ituzaingó, denunciaron ante la policía y la justicia a un profesor y a otras 2 maestras por presuntos abusos sexuales a sus hijos. Las estadísticas marcan que en 2 años se extendieron más de 5.000 abusos sexuales, donde el 65% de las víctimas eran menores. El 67% de los hechos de victimización sexual contra niños, niñas y adolescentes son en el hogar de la víctima, del agresor o de un familiar, donde 7 de cada 10 menores de 18 años de edad son niñas. Estas cifras que estamos teniendo son agravantes y alarmantes a la vez. Es por ello que en nuestro país a las personas que incumplen la ley o se encuentran con la alteración de los derechos de los niños son sancionados apareciendo regulados, en este caso por el Código Penal, en la sección Delitos contra la Integridad Sexual de la Ley 25.087 en los artículos 119, 120 y 125, con penas hasta 15 años de prisión dependiendo del grado del delito que se haya cometido. Es así que otro caso que también afecta a los niños es el clima y el cambio climático. Los efectos del cambio climático ponen en peligro a los derechos del niño, como por ejemplo en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño,
de su vida en el artículo 6 de su salud y su nivel de vida educativo, como lo es en el artículo 27. Las causas indirectamente del cambio climático pueden afectar a muchos otros derechos de los niños, como el derecho a la educación en el artículo 28. También otro punto o otra causa del cambio climático es la mala calidad del aire debido al cambio climático, que puede causar problemas de respiración, especialmente en los niños que sufren de asma. El cambio climático ha causado los aumentos de infecciones tales como la enfermedad Lyme, la diarrea o los parásitos. Por eso, el cambio climático es más que un problema ecológico. Los efectos del cambio climático no afectan al clima únicamente, sino que también a los hábitos, a las condiciones de vida y a las vidas de todas las personas, pero especialmente a la de los niños. Es por eso que, en conclusión, debemos ser conscientes sobre la violación que están teniendo estos derechos y empezar a recapacitar como sociedad y como seres humanos para poder ayudar a estos organismos o fundaciones que tratan de proteger los derechos que les son concedidos a los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo. En cada lugar donde haya una violación de derechos, es nuestro deber intervenir, porque el mundo necesita el bienestar del niño sea mucho más efectivo, así poder desarrollar su vida lo más eficientemente y poder obtener un mejor futuro con más salud, libre y feliz. También el Estado tiene una gran labor por delante, es decir, que se comprometa a ayudar y a aportar cuando estos derechos aparecen vulnerados, a través de los factores como son el cambio climático, la economía y, como ya mencioné antes, las culturas que tienen los niños. En general, todos estos factores que acabo de mencionar son importantes para tener en cuenta, ya que de no ser así vamos a estar siempre en continua violación de los derechos y generando pobreza, generando menor educación hacia los niños y dificultando su aprendizaje pleno, y como siempre las víctimas van a ser los niños, niñas y adolescentes. El último punto que voy a resaltar es la aplicación de estos derechos debería ser más específica en algunos casos para no confundir y generar un problema al debatirla. Su castigo debe ser más duro, es decir, alargar el castigo, como por ejemplo al que utilizare como objeto sexual a niños y adolescentes y niñas menores de 18 años de edad sea castigado con penas superiores a los 10 años, ya que en muchos casos a los niños les generan problemas psicológicos, emocionales y físicos, lo cual le impiden comenzar una nueva vida o sufren diferentes tipos de trastornos. Muchas gracias.